Doy gracias primero a mi Dios por todos ustedes, por medio de Jesucristo, porque por todo el mundo se ha escuchado de la fe de ustedes, porque Dios, a quien sirvo por el Espíritu en el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que incesantemente y en todo tiempo los menciono en mis oraciones, rogando para que tal vez ahora, por la voluntad de Dios, me sea abierto el camino para ir a ustedes, porque tengo mucho deseo de verlos para impartirles algún don espiritual, para que por él sean afirmados y seamos reconfortados mutuamente por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero deseo que estén enterados, hermanos míos, de que frecuentemente he intentado visitarlos, pero hasta ahora he sido impedido, para tener yo también entre ustedes algún fruto como entre el resto de los gentiles. Porque es necesario que yo les predique a todos, a griegos y a bárbaros, a sabios e ignorantes. Y así me esfuerzo para anunciarle las buenas nuevas también a ustedes que están en Roma. Muy bien, vamos a exponer desde el versículo 8 al versículo 15. Di lectura en la Biblia Peshitta. Y bueno, en otras versiones hay una división que hacen temática del versículo 15 y 16, del versículo 16 y 17. Ahora, el desarrollo del contexto está unido prácticamente desde el versículo 8 al versículo 15, que es el que acabamos de leer, y es lo que quiero exponer el día de hoy, del versículo 8 al versículo 15 en la carta a Romanos. Si bien el apóstol Pablo, después de introducir en los primeros versículos acerca del pensamiento que cada uno de nosotros debe de tener acerca de lo que es el Evangelio, de lo que representa el Evangelio, de la necesidad del Evangelio, de quién es Cristo en todas las Escrituras, de la gloria de Cristo, de la misericordia que tuvo Dios a la vida de cada uno de nosotros, como amados de Dios, como llamados de Dios, como elegidos de Dios, por gracia. Eso se encarga el apóstol Pablo de decirlo en los primeros versículos del 1 al 7. Ahora, en el versículo 8, el apóstol Pablo va a empezar a desarrollar otra sección. Algo que nosotros tenemos que tener en cuenta como creyentes en nuestro diario andar. Si ustedes pueden ver nuestro caminar y nuestro llamado a predicar a las personas el Evangelio, si ustedes se dan cuenta, cuando cada uno de nosotros sale a las calles y lleva el mensaje de salvación, la mayoría de ocasiones tenemos una reacción negativa de las personas. Es algo frecuente y algo que está estipulado en las Escrituras. Si ustedes pueden analizar eso metafóricamente, sería como el golpeteo de las olas de una forma violenta en algún barco que navega en un tipo de tormenta. Pero el barco tiene que seguir navegando, el barco tiene que seguir adelante porque está en medio de un océano. Y bueno, las olas violentas no cesarán de golpear aquella nave tripulada. Por muy pequeña que sea, ella tiene que seguir adelante. Ahora, estoy implementando este tipo de metáfora muy sencilla para que ustedes entiendan la predicación del Evangelio y para que yo pueda exponer de una forma muy sencilla lo que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en los versículos 8 al versículo 15. Quizás cuando nosotros compartimos, lo primero que viene a nuestras vidas puede ser el desánimo por la constante falta de interés de las personas por las
cosas de Dios, más al situarnos o al presentarnos o estar conscientes que estamos en una iglesia bíblica, en una iglesia donde se enseña la Escritura, las personas se alejarán fácilmente de las enseñanzas de la Biblia. Hace unas semanas, no sé a quién le hice el comentario, acerca de una conversación que tuve con una persona sobre por qué una familia dejó de asistir, por qué una familia deja de asistir, una familia que visita una iglesia dejó de asistir. Y ellos dicen, es que únicamente enseñan Biblia, es que solamente dan enseñanzas bíblicas. Una familia dejó de asistir a una iglesia porque solamente enseñábamos la Biblia. Ahora, bueno, no quiero hablar ahorita de las marcas de gracia del verdadero creyente, no quiero hablar del regenerado en sí, no es el tema, pero bueno, es claro que ese grupo de personas pues diferían mucho de lo que la Escritura enseña acerca de una persona que ha nacido de nuevo, una persona que verdaderamente ha creído, porque podemos decir, hay quien cree verdaderamente en Dios. Nuestro Señor Jesucristo les dice que de labios le honran, Señor, Señor, y Él les dice, yo no los conozco. No todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora bien, repito, ese no es el tema y ese no es el fin del contexto, pero yo quería aclararles esto porque es casi común que en nuestro caminar, desde que ustedes, Dios los iluminó con su santa palabra y fueron aprendiendo las doctrinas bíblicas y aprendieron que hay cosas que hay que respetar, porque la Biblia enseña que hay cosas que respetar, forma de conducirnos, lugares a los que no tenemos por qué asistir, porque no tiene nada que ver con glorificar a Dios. Y cuando empezamos a aprender todas esas cosas y entendemos la demanda de Dios a nuestra vida, se cumple lo que la Escritura dice, que el camino de Dios es ¿qué? Es muy estrecho. No es un lugar amplio por el cual todos pueden pasar, porque las demandas y exigencias de Dios no se comparan con lo que el mundo te ofrece y las personas son atraídas por las cosas del mundo. Ahora bien, repito, ese no es el tema, pero la Escritura dice que si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Y cualquiera que ame al mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Cualquiera que ame al mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando nosotros vamos a las calles y nosotros predicamos este evangelio de la gracia, cuando hablamos de Jesucristo, la primera reacción que tenemos es negativa. De que nos puedan cerrar la puerta en la cara, que no nos quieran abrir, o que no nos hagan caso si en alguna ocasión es en la calle. Otra, las personas van a empezar a diferir acerca de sus conceptos que tienen ellos de Dios según sus propios pensamientos. Y bueno, querrán persistentemente hacerlos entender que ellos piensan cosas diferentes acerca de Dios, pero que aún así Dios está con ellos. Bueno, nosotros no nos basamos en filosofías humanas, nosotros no nos basamos en pensamientos humanos, sino en lo que la Escritura enseña al respecto, y sabemos que ellos están contradiciendo la Escritura, por lo tanto están contradiciendo a Dios, por lo tanto están lejos de lo que Dios enseña en su santa palabra. Pero si tenemos todo este entendimiento cuando vamos a evangelizar, tenemos que visualizar que para nuestras vidas es un mandato ir a pesar de esa oposición. Es ir a pesar de las circunstancias. Si nosotros vemos lo que le pasa a Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia después de predicar el evangelio y ellos persuaden a perseverar en la gracia del Señor. En Hechos, en el capítulo 13, en el verso 47 dice, porque así nos ha ordenado nuestro Señor.
Y ellos se basan en lo que dice la Escritura. Ellos dicen, como está escrito, te he puesto por luz para los gentiles, para que seas para salvación hasta los extremos de la tierra. Ellos los dicen en Hechos. Y en el versículo 48 dice, y cuando los gentiles escucharon, se regocijaban y daban gloria a Dios, y los que están destinados para vida eterna creyeron. Hace una excepción, es decir, ellos van, predican el evangelio de la gracia. El apóstol Pablo y Bernabé aclaran con un pasaje del Antiguo Testamento. Vamos a poner el texto en la mesa y ellos dicen, como está escrito, te he puesto para luz para los gentiles, para que seas para salvación hasta los extremos de la tierra. Y después dicen que creyeron los que estaban predestinados para vida eterna. Eso lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Y después dice, y por toda aquella región era hablada la palabra del Señor. Es un mandato ir a predicar el evangelio, porque para eso se nos ha puesto, ¿sí? Cuando está hablando de los gentiles, está hablando de los no judíos. Para eso se nos ha puesto, para hacer luz, para llevar el evangelio. En Marcos, que no vamos a hablar ahorita de criticismo textual, en el capítulo 16, verso 15, digo por los amantes del Textus Receptus, y les digo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, un mandato. En Mateo, en el 5:15, dice, ni se enciende una luz ni se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y después dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. La semana pasada hablábamos acerca de que si nuestra luz brilla de tal forma que la gloria de Dios es reflejada y las personas ven esa gloria del evangelio en tu vida. Y si no alumbra tu luz, entonces hay otra cosa, hay algo que está mal en tu vida, y si estás más adepto a otras cosas, bueno, el problema es verdaderamente inmenso. En Mateo, en el capítulo 28, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros por todos los días hasta el fin del mundo. Él está con ustedes, Él está con nosotros. El mandato es claro. El apóstol Pablo y Bernabé citan el Antiguo Testamento para decir que nos ha puesto como luz para la salvación, para enseñar, para divulgar las buenas nuevas de salvación. Y si bien como personas redimidas, personas que hemos sido selladas con el Santo Espíritu, en la cual la luz de Cristo, la luz de la gloria de Dios, se tiene que ver reflejada en nuestra forma de vivir, no podemos dejar a un lado ese mandato. Y quizás, gracias a Dios porque el tiempo es perfecto según la misma Escritura para todos nosotros, y lo que hemos venido hablando internamente como iglesia, lejos de las exposiciones de la palabra, la edificación que tenemos, como coloquialmente podemos decir, a ras de lona, estamos hablando de que tenemos que ser una iglesia evangelística, tenemos que predicar, somos una iglesia doctrinalmente afirmada, tenemos doctrina reformada, tratamos de tener clases consistentes, tratamos de permanecer en la Escritura, que nuestra conducta sea o glorifique a Dios en cada momento. Pero hemos venido hablando durante bastante tiempo acerca de que tenemos que proyectar más el evangelio como iglesia. Tenemos que ser una iglesia evangelística. Si bien somos una iglesia doctrinalmente afirmada, hemos tratado por la gracia de Dios y hemos sido tan bendecidos por Dios
yo le llamo bendecidos por Dios cuando Dios nos ilumina con su palabra y nos permite entender la Escritura y nos permite hacer las cosas correctamente. Yo me considero verdaderamente bendecido y hemos hablado durante en bastante tiempo acerca de que tenemos que proyectar ese evangelio, tenemos que predicar ese evangelio. Y cuando estaba haciendo el estudio de los versículos, y yo tengo por costumbre, según lo que he aprendido en mis enseñanzas del instituto y lo que sigo estudiando, o los libros que leo de exégesis y hermenéutica, siempre voy al texto, primero el texto, y si algo se me complica, voy a las palabras en griego, y ya posteriormente puedo ponerme a leer un comentario, 2 comentarios, a ver si quizás difieren en algo o me aportan algo. Y a mí me encantó estar yendo al texto y quería yo juntar el versículo 15 y el versículo 16 y 17, y quizás en otra ocasión les pondré todo junto, o quizás haré un sermón de eso, ¿no? Pero cuando yo me detenía en el versículo 15, yo veía lo que como cristianos, como creyentes, como personas que hemos sido rescatadas de las tinieblas a la luz admirable de Dios, tendríamos que tener apasionadamente. Yo quiero que vayan directo al texto. En el versículo 8, el apóstol Pablo da gracias a Dios por toda la iglesia, por todos ustedes por medio de Jesucristo, porque por todo el mundo se ha escuchado de la fe de ustedes. Es decir, era una iglesia visible, una iglesia que se escuchaba, una iglesia que hacía, vamos a llamarle ruido con el evangelio, en la metrópolis más pagana que era el Imperio Romano. Ellos estaban situados en una ciudad donde el paganismo era mucho. Ninguna iglesia tiene excusa para no predicar el evangelio. No podemos decir, es que vivimos enfrente de una universidad donde los jóvenes y el liberalismo y el paganismo, y estamos enfrente de una iglesia tradicional, pagana. Y quizás puede alguno de ustedes decir, es que estamos en una situación difícil, en un lugar difícil, bajo circunstancias difíciles, y cuando vemos este texto decimos, no, la iglesia que se situaba en Roma predicaba el evangelio a pesar de toda oposición. Su fe era escuchada, sabían de ellos por la predicación del evangelio, sabían hechos por confesar verdaderamente a Cristo en todas sus áreas. En el verso 9 dice, porque Dios, a quien sirvo en el Espíritu, en el Evangelio de su Hijo, ahora fíjense, él está diciendo, porque Dios, hace testigo a Dios, que sirvo por el Espíritu en el Evangelio de su Hijo, cualquier persona que ha nacido de nuevo, cualquier verdadero creyente, la única forma de servir a Dios es en el Evangelio de su Hijo y en las diversas áreas que hay en la iglesia local o necesidades, como ustedes quieran llamar. Pero es en el Evangelio de su Hijo. El apóstol Pablo da gracias a Dios y pone de testigo a Dios de que él al servir por el Espíritu en el Evangelio de su Hijo, Dios le es testigo de que incesantemente en todo tiempo los menciona en sus oraciones el apóstol Pablo, como todo hombre de Dios, toda mujer de Dios, toda persona que ha nacido de nuevo, toda persona que tiene el Santo Espíritu, ora por sus hermanos en Cristo. El apóstol Pablo no los conocía, el apóstol Pablo no fundó la iglesia en Roma, y oraba por los hermanos. Cuando hablamos acerca del versículo 8 y nosotros hicimos un hincapié, como muchas veces vemos lo corrupto de nuestro corazón a pesar de la misericordia de Dios a nuestras vidas, y vemos lo corrupto y lo necio y lo tan inclinado a las cosas terrenales de nuestro ser.
que por lo último que damos gracias es por la vida de nuestros hermanos, sinceramente. Cuando tenemos un buen empleo, ay Dios, te agradezco por todo lo que me estás dando. Cuando tenemos dones, damos gracias a Dios por los dones. Cuando tenemos cosas, bienes materiales, incluso por nuestra familia, damos gracias. Pero el cristiano se olvida de algo que el apóstol Pablo siempre da gracias. Si ustedes hacen una exégesis de las cartas del apóstol Pablo, del lenguaje del apóstol Pablo, del carácter del apóstol Pablo, van a ver reflejado en el apóstol Pablo que sus cosas primarias por las cuales agradece a Dios es por la vida de sus hermanos, es por la misma iglesia de Cristo. Y bueno, es algo que nosotros tenemos que confrontar nuestra persona. Somos a veces demasiado egoístas. El ser humano está demasiado ensimismado. Cree que merece todo, cree que tiene todo. Quiere ser el centro de atención, aún en el cristianismo. Las personas quieren ser el centro de atención, el centro de todo lo que les rodea. Y no es así. El centro es Cristo. Y una de los hechos o de la evidencia de esa actitud de nuestros corazones es que daremos gracias a Dios por la vida de todos nuestros hermanos. Versículo 10 dice, rogando para que tal vez ahora por la voluntad de Dios me sea abierto el camino para ir a ustedes. Y recalco algo del versículo 10, es que el apóstol Pablo, sumiso completamente a la soberanía de Dios, atiende a la voluntad perfecta de Dios. Era una obligación y una necesidad del apóstol Pablo predicar el evangelio, por supuesto. Y el apóstol Pablo tenía que acudir a Roma, claro, es evidente, la escritura lo deja en claro. Pero él sigue atendiendo a la voluntad de Dios. Que Dios me sea abierto el camino para ir a ustedes, porque tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual para que sean afirmados. Aquí cuando está hablando de algún don espiritual, no está hablando de los dones que nosotros conocemos en las escrituras, no está hablando del don de lenguas, no está hablando del don de profecía, no está hablando de nada de eso, ¿sí? Por eso quiero unir el desarrollo para que ustedes vean. Porque tengo muchos deseos de verlos para impartirles algún don espiritual para que por él sean afirmados y seamos reconfortados mutuamente por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Es decir, la iglesia espiritualmente tiene que ser edificada mutuamente. La humildad del apóstol Pablo, la humildad de la persona que más predicó el evangelio, la humildad de la persona que fue usada mayormente por Dios, él está aceptando que él puede ser edificado por otros creyentes. Él está aceptando que puede ser edificado por otros maestros, por otras personas a quien Dios le otorga don, le otorga sabiduría, le otorga enseñanza. Y el apóstol Pablo está consciente verdaderamente de eso. Y en el versículo 13 dice, pero deseo que estén enterados, hermanos míos, de que frecuentemente he intentado ir a visitarlos. Aquí el apóstol Pablo lo más probable que esté hablando de la primera vez que estuvo en Corinto. Pero hasta ahora me ha sido impedido para tener yo también entre ustedes algún fruto como entre el resto de los gentiles. Ahora bien, si ustedes conectan el mismo desarrollo de la exposición del apóstol Pablo, cuando está hablando de tener un fruto entre ellos, no está hablando de verlos crecer espiritualmente, porque ni siquiera los conoce, ¿sí? No está hablando de que sea evidente ese fruto. Él está hablando de la predicación del evangelio. Él espera tener un fruto de la predicación del evangelio como lo tuvo entre los gentiles. ¿Cuál es el fruto de la predicación del evangelio?
Personas regeneradas, personas nacidas de nuevo, personas confrontadas con el Espíritu Santo y selladas eternamente para la gloria de Dios. El apóstol Pablo espera tener ese fruto. El apóstol Pablo espera ver frutos de la predicación del Evangelio que son creyentes verdaderos. Algún fruto da la predicación del Evangelio, creyentes verdaderos. Y después dice, porque es necesario que yo les predique a todos, a griegos y a bárbaros, a sabios e ignorantes. Y así me esfuerzo para anunciarles las buenas nuevas también a ustedes que están en Roma. Ahora, si nosotros vemos el desarrollo, el apóstol Pablo inicia dando gracias a Dios por la vida de sus hermanos, inicia agradeciendo a Dios por la misericordia hacia esas personas que estaban en Roma, hacia la iglesia en Roma, y se inclina a aclararles que él anhela fervientemente ir a visitarlos y que ya lo ha intentado, pero que le ha sido impedido. Y él, a pesar de todo, atiende siempre a la voluntad perfecta de Dios, en el tiempo perfecto, en la ocasión perfecta, para que él vaya a ver a la iglesia que se encuentra en Roma. Y él no subestima a la iglesia que está en la ciudad de Roma y puede ser edificado por ellos. Ahora, después dice que de la predicación del Evangelio que él va a emplear, él espera tener algún fruto. Cuando ustedes vayan a la calle, cuando ustedes salgan a predicar el Evangelio, cuando ustedes vayan conscientes de que Dios es el que hace la obra, y conscientes que ustedes tienen que persuadir, como ya hemos tratado antes, al incrédulo a creer en Cristo. Ustedes tienen que desear ver un fruto, es decir, un verdadero creyente. Ustedes tienen que anhelar ver que Dios obra en el corazón de la persona y la persona se arrepienta y la persona cree en Dios. No hay creyente que no quiera que otras personas se salven, que verdaderamente se salven, al menos que esa persona crea que es creyente y no lo sea. Pero no hay creyente, no hay persona nacida de nuevo que no quiera que otras personas conozcan a Dios para vida eterna, a menos que esas personas no sean nacidas de nuevo. El apóstol Pablo esperaba tener fruto de la predicación del Evangelio. Ver cristianos ver que Dios obre en los corazones de las personas. Y eran dirigido esto a conversos que tenían la fe en común, a una iglesia visible que estaba predicando el Evangelio. El apóstol Pablo también quería llegar a predicar el Evangelio. El apóstol Pablo también quería llegar a exponer el Evangelio. Y en el versículo 15, el versículo 14 aclara por qué. En el versículo 14 el apóstol Pablo dice: porque es necesario que yo les predique a todos, a griegos y a bárbaros, a sabios e ignorantes. Para el apóstol Pablo era una necesidad predicar el Evangelio. Para el apóstol Pablo era necesario predicar el Evangelio a todos. A sabios,
dice el apóstol Pablo, e ignorantes, a griegos y a bárbaros. Cuando estaba hablando de griegos y cuando estaba hablando de bárbaros, el apóstol Pablo hace la diferencia de las personas helénicas y las personas no helénicas, sabios e ignorantes. No estamos hablando de personas con mayor o menor, sino cómo se consideraban según el mismo contexto de los griegos. Pero no vamos lejos de nuestra realidad. Nosotros tenemos que predicar el evangelio a todas las personas, sea quien sea. Sea quien sea. No es que tengamos mayor inclinación por hacerlo a otras personas o algún tipo en especial, o que pensemos que alguna persona va a creer según nuestros estándares mentales más pronto el evangelio que otra persona. No. El apóstol Pablo está diciendo que eso es soberanía de Dios. Él predica persuasivamente, él cree en la predicación persuasiva. Él entiende eso, pero él también entiende de la gracia de Dios. Y le predica a todos sin parar, a todos sin cesar, sea sabio, ignorante, griego o bárbaro. Es decir, el apóstol Pablo no hace distinción a la iglesia que se encuentra en Roma y a los ciudadanos que estaban en Roma, según el mismo contexto del imperio romano. Para el apóstol Pablo era una necesidad predicar en el evangelio a toda criatura, es decir, no hay distinción. Y así me esfuerzo para anunciar las buenas nuevas también a ustedes que están en Roma. Era una necesidad, por lo tal se esforzaba. Repito, era una necesidad, por lo tal se esforzaba. Esto ya es cuestión de convicción, no es cuestión de ideologías, no es cuestión de pensamientos alternos, es cuestión de convicción. ¿Cuál es la fe que te mueve? ¿Qué es lo que te verdaderamente te visualiza lo que está en la Escritura? Aquí se ve el entendimiento del creyente de las Escrituras, el verdadero entendimiento. Aquí se ve la verdadera pasión. Hay necesidad, me esfuerzo. Es como la persona que tiene que sacar adelante a su familia y le tiene que dar de comer y ve a sus hijos que tienen que comer y tienen que ir a la escuela y hay necesidades. Se esfuerza. Si no vende una cosa, pone un negocio de otra cosa. Si no hace otra cosa, si no va a buscar empleo en otra parte, pero se esfuerza porque tiene que sacar adelante una familia. Se esfuerza porque tiene una necesidad. Pero vean, como decimos a los hijos de familia, que no hacen nada. No saben hacer nada en casa. ¿Por qué? ¿Por qué no se esfuerzan esas personas? Porque para ellos no hay necesidad. No hay necesidad de hacer las cosas. Hay otra persona que haga las cosas por ellos. Aquí es lo mismo. Repito, es cuestión de convicción. Él se esfuerza porque lo ve para él, para su vida, como una necesidad. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo sabía perfectamente que estaba en deuda con Dios. En otras versiones dice soy deudor. Creo que es Reina Valera. Reina Valera dice soy deudor. Él sabía que sus muchos pecados le habían sido perdonados gracias a la misericordia de Dios, porque mandó a su Hijo a la cruz del Calvario y murió por todos nuestros pecados. Cuando la persona no tiene convicción de pecado, cuando la persona no sabe y no ha sido iluminada por el Espíritu Santo, por las Escrituras, pasa adormilada.
No lo ve como una necesidad, no ve que sea una necesidad ir a predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dice, soy deudor. Es decir, es mucha la misericordia de Dios a nuestras vidas. El apóstol Pablo ve mucha la misericordia de Dios a su vida, que él se considera como deudor, por tanto él tiene que estimar todo como pérdida. Él le dice a los filipenses, todo lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y él se dedica únicamente a predicar el Evangelio sin importarle nada. Porque está en deuda, él se considera en deuda. Si alguno de ustedes tiene alguna deuda, que no la recomiendo, gracias a Dios nunca he tenido una, pero una persona que tiene una deuda, tiene que pagar esa deuda. Y el apóstol Pablo se consideraba en deuda, era un deudor. Y bueno, como mejor ilustración tenemos la vida misma del apóstol Pablo. Desde el momento en que Dios tiene misericordia de él y es confrontado cuando va rumbo a Damasco persiguiendo cristianos, desde ese momento en adelante el apóstol Pablo abandona todo y se dedica a Dios por completo. Todo en su tiempo, cada cosa en su tiempo, pero se dedica a Dios. Es decir, Pablo, el apóstol, el perseguidor, el fariseo, se convierte en el mejor proclamador del Evangelio. Estoy hablando terrenalmente. ¿Por qué pasa esto en nuestras vidas? ¿Por qué vemos personas apasionadas por predicar a Cristo y vemos a personas adormiladas? Repito, esto es cuestión de convicción. Convicción que está visualizado en las Escrituras. Si nosotros vemos un pasaje que habla claramente de eso, es en Lucas en el capítulo 7, cuando nuestro Señor Jesucristo va o es invitado al hogar de Simón el fariseo. La Escritura dice que nuestro Señor Jesucristo llega y que una mujer se entera de que nuestro Señor Jesucristo estaba ahí y va a verlo y entra a la casa de Simón el fariseo y ella se tira a los pies del maestro y empieza a llorar en sus pies y a lavar sus pies con su llanto y a enjuagarlos con su cabello y después le vierte una botella de perfume. Y la Escritura dice que Simón el fariseo decía, si fuera profeta, supiera qué mujer está ahí, la pecadora. Y nuestro Señor Jesucristo, conociendo los pensamientos y conociendo todo, le invita a analizar una pequeña parábola. Y Él le dice que dos hombres le debían a alguien. Uno le debía 50 denarios y otro le debía 500 denarios. Un denario era como el salario de un día. Entonces uno le debía aproximadamente el sueldo de 2 meses y otro le debía el sueldo de 2 años. Y nuestro Señor Jesucristo le invita a reconsiderar a Simón el fariseo que cuando el dueño le perdone las deudas, ¿quién le va a amar más? Y Simón el fariseo le dice, bueno, pues el que le debe más, porque le ha perdonado más. Y nuestro Señor Jesucristo le dice, bien has respondido. Has dicho, has acertado en tu respuesta. ¿Por qué? Porque al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Pero al que cree que poco se le ha perdonado, poco ama.
No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso estoy haciendo hincapié, es cuestión de convicción. ¿Sabes que has sido rescatado de tu vana manera de vivir? ¿Sabes que ibas rumbo al infierno? ¿Sabes que la ira de Dios estaba en tu vida? Y que no merecías más que el castigo eterno, pero que Dios tuvo misericordia. Y te sacó de la vileza, y te sacó de la miseria, y te rescató. Y te ha puesto en lugares celestiales. El apóstol Pablo entendía eso. Y entendía que era un peregrino en esta tierra y que no había cosa más excelsa que predicar el evangelio, que hablar de las buenas nuevas de salvación. Cuestión de convicción, pero visualizado en las Escrituras. ¿Cuánto se te ha perdonado a ti? Ahora, ¿cuánto crees que se te ha perdonado a ti? No hace falta que me digas. La Escritura lo dice por sí misma. No hace falta que me digas cuánto crees tú que se te ha perdonado. Mucho ama al que mucho se le ha perdonado, al que bien sabe que mucho se le ha perdonado. Y la Escritura dice en Mateo, en el capítulo 10, verso 8, en la parte B, date gracia, recibiste de gracia, date gracia. Y está hablando de la proclamación del Evangelio, cuando nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos. Ahora, el apóstol Pablo, digo esto para concluir el versículo, en el versículo 15 donde aterrizamos, desde el versículo 13 al 15, él espera ver un fruto en los gentiles y él le dice que es necesario que él predique a todos, griegos, bárbaros, sabios e ignorantes, a todo el mundo. Para el apóstol Pablo es una necesidad predicar el evangelio como deudor del mismo evangelio. Y dice, y así me esfuerzo para anunciarles las buenas nuevas también a ustedes. Y así me esfuerzo para anunciarles las buenas nuevas también a ustedes. ¿Cuánto te esfuerzas por predicar el evangelio? ¿Cuántos deseos tienes de ver frutos? De ver fruto de la predicación del evangelio. ¿Cuánto crees tú que se te haya perdonado? ¿Qué convicción tienes de esa necesidad? Serían cosas interesantes que cada uno de ustedes reflexionara. Repito, el apóstol Pablo está diciendo versículos antes, cuando leí Hechos, cuando el apóstol Pablo y Bernabé están en Pisidia, ellos están diciendo y están siendo claros que los que creen es porque Dios tuvo misericordia de ellos. Los que Dios predestinó para vida eterna creyeron. Es claro que Dios es el que da la salvación, es claro que Dios es el que tiene misericordia. Pero cuando digo pero, no estoy diciendo que eso no sea importante. Cuando digo pero, estoy diciendo, pero el apóstol Pablo predicaba persuasivamente y no lo detenía. Y cuando nosotros iniciamos esta exposición, dijimos que va a haber muchas cosas que pueden desanimar a la persona de predicar el evangelio y que va a haber muchas respuestas. Y hicimos una pequeña metáfora para ilustrar el hecho evidente
de la verdadera proclamación del Evangelio, pero sin embargo tenemos que seguir adelante. Yo como cristiano sé que tengo que seguir adelante. Y no hablo por mí mismo, pero también se me ha impuesto una necesidad. Y como el apóstol Pablo dice, y así me esfuerzo. La pregunta aquí a ustedes como iglesia es la necesidad que se les ha sido impuesta. Hablamos ejemplificando acerca de la condición de Simón el fariseo y la condición de aquella mujer y lo que nuestro Señor Jesucristo está y la parábola que le lanza. Yo te preguntaría, ¿cuánto crees que se te ha perdonado? Y después te diría, yo me sé la respuesta. No porque sea un profeta o un adivino, sino porque la Escritura lo enseña, nuestro Señor Jesucristo lo enseña. Yo te voy a decir que yo sé cuánto crees que se te ha perdonado por tus mismas acciones. Hay que recapacitar al respecto. Leo vigorosamente al apóstol Pablo diciendo, y así me esfuerzo. Es una necesidad, y así me esfuerzo para anunciarles las buenas nuevas. Que no caiga nuestra vida en algún tipo de religión o de fanatismo ajeno a la Escritura. El fanatismo que la Biblia dice que nosotros tenemos que tener es por la predicación sana del Evangelio, por la exposición fiel de la palabra, por la adoctrinación correcta de la Escritura, por la adoración correcta a Dios, por la siempre fidelidad a Cristo Jesús. Todo lo demás se desvanece, todo. Reconsideren su caminar, verdaderamente reconsideren. Entiendo que hay a quienes no les pesa estas palabras porque, como Simón el fariseo, no entendía verdaderamente la gracia del Señor. No entendía. Y así me esfuerzo, dice el apóstol Pablo. Se le ha impuesto necesidad y así se esfuerza. Al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Hay necesidad en tu vida de predicar el Evangelio? ¿Cuánto amas? ¿Mucho o poco? ¿Cuánto crees que se te han perdonado? Cuando digo cuánto crees, es porque la Escritura dice que todos somos pecadores. Que Dios ponga, implante esa pasión en nuestras vidas de ver fruto en la predicación del Evangelio. Como iglesia reformada, no caigamos en algunas cuestiones cerrados. Cuando vamos a evangelizar, no vamos a adoctrinar de una forma eficaz a una persona inconversa. Vamos a predicar el Evangelio. Se predica el Evangelio fielmente. Y si hay oportunidad, se visualiza la necesidad de instruir a otras personas que puedan decir
que han creído, que tienen la misma fe en común que nosotros. Porque son raras las personas que van a encontrar que tengan una verdadera doctrina. Pero como el apóstol Pablo tenía entendido que había creyentes predicando en la región de Roma, la metrópolis pagana de Roma, y el apóstol Pablo va ahí en amor, exponiendo su teología, la teología que le había sido revelada por nuestro Señor Jesucristo, pero va ahí esperando que ser reafirmado por los otros hermanos y esperar fruto de la predicación del Evangelio. Eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo. Pero sin ni fruto, ni afirmación, ni predicación, ni convicción. Desafiemos nuestra vida de una forma fuerte con respecto a este tema. Y digo, qué bueno que nos permitió exponer la carta a Romanos, ahora que hemos venido hablando acerca de la evangelización. Y que bueno, gracias a Dios ha sido una iglesia que ha practicado de alguna o de otra forma el ir a las calles y predicar el evangelio. ¿Sí? Quizás las fechas han cambiado, los lugares han cambiado, los días, pero gracias a Dios nos ha puesto la misma necesidad que el apóstol Pablo tenía. Sin embargo, yo invito a reconsiderar esto ya como una pasión. Pasión por el evangelio no es ponerte una camiseta que diga pasión por el evangelio. O postear algo en YouTube o en las redes sociales con etiqueta que diga pasión por el evangelio. Hace unos días estaba hablando con una persona y decía, es que ¿dónde están los Whitfield? ¿Dónde están los John Bunyan? ¿Dónde están los Spurgeon? ¿Dónde están los Watson? ¿Dónde están todos aquellos grandes predicadores de la calle con convicción? ¿Qué ha pasado? Y yo le dije, están detrás de sus computadoras, peleando a ver quién tiene mayor conocimiento. Pero ya no tienen pasión por ir a las calles a predicar el evangelio. Se esconden detrás de un monitor. Que no les pase eso a cada uno de ustedes. Que no crea que con subir alguna predicación a internet, que no crea que con poner un versículo en internet están haciendo la gran comisión. No fantasían. Qué bueno que lo lleguen a hacer, qué bueno que ocupen las redes sociales para ello. Pero es una misión, es una necesidad. El apóstol Pablo dice, se me ha impuesto una necesidad. Él lo está diciendo, se me ha impuesto una necesidad y asimismo me esfuerzo. Se les ha impuesto necesidad, se están esforzando. ¿Están haciendo algo por la predicación del evangelio? El apóstol Pablo no elogia a la iglesia en Roma de una forma directa, es decir, no la adula, pero conscientemente les hace entender. Yo he escuchado de la fe de todos ustedes, porque se habla por todo el mundo, es decir, es una iglesia que está hablando, está dando de hablar, está diciendo. Y él dice que se ha propuesto a visitarlos, a saludarlos, a irlos a conocer, pero se le ha sido impedido. Atiende a la voluntad de Dios para hacerlo, reconoce a Dios como soberano, absoluto de todas las cosas, pero tiene un deseo de ir a Roma a verlos. Y lo divide en dos. Una, ser afirmados por la fe que es común. Humildemente reconoce que ahí Dios ha levantado maestros, personas que Dios está usando o que usó.
y va a ser edificado bajo la misma fe, pero él espera tener un fruto de la predicación del Evangelio. Él espera ver que lo que él va a hacer ahí, la predicación de nuevos conversos. ¿Por qué? Porque se le ha impuesto una necesidad, porque se considera deudor del Evangelio. Y él dice, y así mismo me esfuerzo a predicarle a todos, sin distinción alguna de personas, a griegos, a bárbaros, a sabios, a ignorantes, a todo mundo. Así nosotros hagamos de la misma forma, hermanos. Como una de las iglesias, si no es que la más joven en esta ciudad, no tengo idea, ¿sí? Y que por la gracia de Dios llegamos con doctrina sana y por la gracia de Dios perseveramos con doctrina sana. Que se nos ha afirmado constantemente con los distintos ministerios o las distintas casas hermanas, iglesias hermanas que tenemos, que predican fielmente el Evangelio. Pero hagamos nuestra labor porque se nos ha impuesto necesidad y demostrémonos esforzándonos en ello. Palabras no, acciones, hechos consistentes. Vean su vida hoy. Si yo les preguntara, gracias a la misericordia de Dios, a tu vida, ¿cuántas personas has traído al Evangelio? Es decir, ¿cuántos frutos has visto de la predicación del Evangelio? ¿A cuántas personas? ¿Cuántas personas has visto nacer de nuevo que Dios te haya usado para predicarles el Evangelio? Que sea un antes y un después, hermanos. Que esto que la Escritura enseña de una forma viva y eficaz en nuestros corazones, redarguya de tal manera y nos invite a considerar nuestra actitud y a seguir adelante.